universo pondrá en tu camino las personas perfectas para que te ayuden a lograr tus sueños. Esos puentes diseñados con la menor ingeniería de Dios para que cruces tu destino más rápido. En la historia de mis sueños, Fernán fue pieza clave. Lo conocí en Cartagena cuando yo apenas tenía 13 años. Él era el director de Antena, la revista de farándula más creativa de Colombia. Además era reportero del periódico El Tiempo, y yo admiraba su forma de escribir divertida, llena de descripciones precisas y de analogías perfectas. Un día, estando con dos amigas, lo reconocí de lejos en un hotel de Cartagena. No sé dónde dejé ese día la vergüenza. Y sin ninguna pena, me acerqué a decirle que admiraba su trabajo y que yo también quería ser periodista como él. Sabía que esa sería mi única oportunidad de conocerlo. Él, muy atento, nos invitó a un refresco y durante 2 horas me quedé embobada escuchando las anécdotas que contaba de cada una de sus entrevistas. Ese día mi curiosidad hizo una fiesta. Yo era la que más preguntaba. Era la primera vez que estaba junto a un periodista y no podía desaprovechar la oportunidad de entrevistar a mi manera a uno de los mejores de Colombia. Rápidamente nos hicimos muy buenos amigos y la vida nos convirtió en hermanos. La primera decisión profesional que tomé fue buscar la manera de llegar a lo que yo quería conseguir. Por eso no dudé en pedirle a Fernán cuando me gradué de la universidad que me consiguiera una cita con Cristina. Así fue como un día de diciembre la señora Saralegui, embarazadísima de su hijo John Marcos, me recibió en su oficina del mismo edificio al que yo tantas veces soñé entrar. Cristina sonaba exactamente igual a como cuando yo la leía. Era divertida, impredecible, mandona y muy creativa. Pero tenía su lado maternal y dulce, y creo que desde el momento de la entrevista me adoptó como su hija postiza. Las paredes repletas de portadas me confirmaron que estaba en el lugar correcto. Recorrí con los ojos todos los artículos pegados en la pared y todos se me hacían familiares. No había uno que yo no hubiera leído. Y es que me sabía esa oficina de memoria sin haberla conocido antes, y desde que entré, supe que ya no quería volver a salir de allí. Lo primero que me sorprendió de Cristina fue su amabilidad. Era la primera vez en mi vida que alguien me trataba como una profesional hecha y derecha. La entrevista de trabajo se convirtió en una conversación salpicada de anécdotas. Me contó su historia de amor con Marco, su esposo. Me preguntó mucho por la revista y como yo quería que por mi respuesta ella se diera cuenta que era su mejor alumna, pasé la prueba. Me gustaba Cristina porque era muy real, porque siempre parecía tener una solución para cualquier problema y porque sus problemas se parecían a los míos. Al despedirse me dijo, el día que tenga algo disponible te llamo y va a ser pronto. 2 meses después, un 14 de febrero a las 8 de la mañana, me despertó el teléfono. Era Teresita, su simpática asistente. Hola Luz María, despierta. Dice Cristina que empiezas a trabajar hoy, así que vente ya mismo si estés en pijama. De un brinco llegué a la regadera y 2 horas después estaba sentada en una oficina de Cosmopolitan escribiendo mi primer artículo para la revista. Mi jefa era la mismísima Cristina Saralegui. Ella era la directora más joven y mejor pagada de Editorial América. Sus revistas eran las que más se vendían. Ella era la más exitosa, nada mal para comenzar a inspirar a una veinteañera como yo, que en ese momento sentía que tenía otro sueño cumplido. De aquellos primeros días de trabajo, recuerdo hoy, con una sonrisa burlona, que mi timidez me hacía inventar historias tan increíbles como que yo iba a ser la próxima responsable de derribar un cohete de la NASA. Así como lo lees y no exagero. Una vez se congeló mi computadora y cuando pedí ayuda, la más seria de las redactoras me dijo, tienes que llamar a la NASA a reportarlo. ¿A la NASA? Pregunté asustada. ¿En qué momento? Mi sueño de ser periodista se había mezclado con la ingeniería espacial. Al ver mi cara, otra compañera me explicó que la NASA era el nombre con el que llamaban a la central de computadoras de la Editorial América. Desde ese día siempre pregunto lo que no entiendo, porque como decía mamá Tina, es mejor estar un ratico colorado que vivir pálido toda la vida, y de ese papelón no hubiera sido fácil recuperarse. Yo fui la primera mujer de mi familia en ir a la universidad, y la primera también en ser empleada. Mi abuela nunca trabajó, y mi mamá, que también es hija única como yo, siempre tuvo su negocio propio. Eso me convertía en la primera mujer de muchas generaciones en explorar el mundo corporativo. En esa época yo no conocía las reglas de las empresas ni las del universo. Tampoco entendía muy bien el consejo de mi abuela de que cuando uno cree en algo ciegamente y lo visualiza, hace que ese deseo se convierta en una señal directa al universo. Ahora entiendo que simplemente lo deseé tanto y con tanta fuerza que lo volví realidad. Ahora entiendo que el universo funciona como si fuera una gran antena. Se encarga de recibir la señal y un día,
Cuando estamos preparados para procesarlo, devuelve el deseo hecho realidad. Ahora la reconozco. Es la ley de atracción. ¿Leíste bien el párrafo anterior? Prepararse. Esa es la clave, la palabra clave. Por eso, en este libro, repetiré mucho esa palabra, porque también aprendí que para convertirme en la mujer de mis sueños, siempre tuve que esforzarme. Aquí quiero aclarar que para mí el éxito es poder hacer lo que siempre quisiste hacer. Para mí puede ser montar ese negocio con el que sueñas o casarte y tener hijos. El éxito es todo lo que te haga feliz conseguir. Lo que yo quiero conseguir escribiendo este libro es que todo el que lo lea saque fuerzas de cada línea y pierda el miedo a luchar por todo lo que lo haga feliz. Conozco a tantas personas infelices trabajando solo por dinero. Eso para mí nunca será el éxito. En aquel momento de mi vida, cuando empezaba a trabajar, yo creía más en lo que le había oído decir a mi abuelo Papa Ernesto, que el éxito se conseguía solo trabajando fuertemente. Hoy en día, a esa receta de éxito le he agregado otros componentes de los que les hablaré más adelante. Fue tan fuerte aquel sueño de trabajar como reportera de Cosmopolitan, que el universo, como dice el gran Paulo Coelho, conspiró para que yo lo lograra. Pero volviendo a mi primer día de trabajo, todo en esa oficina me gustaba. El ambiente era divertidísimo. Los amplios ventanales daban al aeropuerto, y allí comencé yo a escribir mi propio plan de vuelo. Aunque me contrataron como freelancer, de allí no me sacaba nadie. Era la primera en llegar y la última en irme. La noticia pronto llegó a Cartagena. Las monjas del colegio están aterradas de que estés trabajando en Cosmopolitan, me escribió una amiga. Todas dicen que es increíble que lo hayas logrado. Sobre todo, por lo decentica que parecías. Me reí mucho con el comentario de la monja. En ese momento, nadie, absolutamente nadie, me iba a aguar la fiesta. La primera sorpresa que recibí cuando comencé a conocer al equipo de la revista era que la más Cosmo de todas las chicas no era tan chica y ya casi llegaba a los 80 años. Pero era una mujer brillante que escribía como si tuviera 30 y con un sabor que hacía que la revista tuviera un estilo único. Rápidamente me convertí en la mascota de un grupo formado por mujeres mayores de 40 años. Yo tenía 20 y estar ahí sentada al frente de una computadora y saber que mi artículo se leería en 22 países me llenaba de un gran orgullo. Ahí, por cierto, aprendí a escribir en un español universal y a tener especial cuidado al usar la palabra que tuviera significado diferente en otros países. ¿Recuerdas a mi amiga Elizabeth y su arrechera? Lo que más disfrutaba eran las reuniones para elegir los títulos de la portada. Nadie se imaginaría hoy al leer lo que esos títulos eran el resultado de una decena de personas diciendo todas las locuras que les pasaban por la cabeza. Nos moríamos de risa. Esa creatividad abrazada en la diversión se notaba en los titulares de Cosmo. Pero detrás de esa diversión con la que creábamos los títulos de la portada, la gran tarea consistía en saber vender lo que había dentro de la revista. Y para venderlo, bien había que ponerle sal y pimienta a cada titular. Porque hasta la leche de magnesia sabe a menta, repetía Cristina. La primera frase y lección que memoricé en esa oficina me la dijo Cristina, que a su vez la aprendió de su ex jefa, la gran periodista colombiana Elvira Mendoza. Su merced, escriba palabruta que la inteligente entiende, me dijo imitando el acento bogotano de Elvira. Desde ese día, me he asegurado de que lo que digan todos los medios de comunicación en los que he trabajado se entienda. Mi vida de reportera era fascinante. Todavía recuerdo mi primer viaje a Los Ángeles para cubrir el junket de la película Three Men and a Baby, en el lujoso Hotel Four Seasons. Cuando me vi a los 21 años entrevistando a Tom Selleck, solo pensaba en lo que dirían mis amigas de Cartagena cuando lo supieran. Esos ídolos que solo veíamos en el cine estaban de pronto frente a mí, y eran de carne y hueso, como yo. Estaban hablando conmigo, contestando mi pregunta. Solo había un problema. ¿Quién iba a creer en Quito, Bogotá, Lima, Cartagena o Caracas que yo había entrevistado a Tom Selleck si no tenía ni siquiera una foto como prueba? Recuerdo que al terminar la entrevista me fui corriendo donde la coordinadora del junket y le expliqué que Cosmopolitan en español era una revista que circulaba en América Latina, donde no solo éramos un poco incrédulos, sino que no estábamos acostumbrados a entrevistar a los grandes de Hollywood y que yo necesitaba la foto para probarlo. Sube a tu habitación y espera mi llamada, me dijo al oído. Voy a tratar por todos los medios de conseguirlo. Nada más entrar a la habitación sonó el teléfono. Era ella, diciéndome que había conseguido que Tom Selleck, Ted Danson, Steve Guttenberg y el director de la película, Leonard Nimoy, posaran para una foto. Salí corriendo del cuarto a tomar el elevador y de pronto, como en las películas que hacen ahí mismo en Hollywood, el elevador se abrió. Y ahí adentro, solo, más guapo y alto que nunca, estaba Tom Selleck, a quien yo había entrevistado hacía 15 minutos y que bajaba para tomarse la foto. Sí, estaba